Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Ya estamos listísimos para iniciar nuestro programa de este día. Hoy está en cabina con nosotros el doctor Rolando Figueroa y vamos a hablar de la importancia de la nutrición en pacientes con cáncer y otras enfermedades. Estábamos platicando fuera del aire y es realmente interesante todo lo que podemos saber sobre otras formas de también empezar a curarnos, a sanarnos. Y bueno, lo vamos a platicar ya a profundidad con el doctor. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, Judith. Muy bien. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias. Hablábamos un poco, usted es ginecólogo y tiene muchas especializaciones también, pero hablábamos y me llamaba mucho la atención que usted mencionó muchas de sus pacientes con diferentes tipos de cáncer. Quizás creemos, doctor, que el cáncer es una situación como muy lejana a nosotros o que solo ciertas personas lo padecen o solo a cierta edad se padece. A pesar de que estamos en el 2018, todavía tenemos como este pensamiento mágico de que es así, ¿verdad? De que está lejano a nosotros. Pero con lo que usted me contaba, es una de las cosas que más ve usted en el día a día en la clínica. Así es, Carolina, y lamentablemente creo que es la evolución que ha tenido la medicina. Y realmente la medicina que yo aprendí en la facultad fue una medicina tradicional de tratar síntomas, y ahora la medicina está siendo una medicina del bienestar que trata las causas, y al tratar las causas estamos viendo que la 99% de las dolencias que padecemos de todo tipo, enfermedades infecciosas, enfermedades inmunes, enfermedades virales, enfermedades de cualquier tipo de infección o enfermedades que les tenemos todavía alguna duda de cuál es su origen y que las metemos en enfermedades que no tienen una causa específica de diagnóstico. Ahora se ha visto que es dos cosas, o la nutrición o el sistema inmunológico. Y entonces esa medicina del bienestar ha realmente redescubierto o nos ha orientado o nos tiene que orientar a nosotros los médicos ahora a que realmente no es con químicos que vamos a curar las enfermedades, sino que mejorando la nutrición es que vamos primero a motivar la responsabilidad de mantenernos sanos, porque nosotros fuimos diseñados casi perfectamente por el Ser Supremo, ¿verdad? Pero en ese devenir, cada día nosotros, por mantenernos sanos, de los 10 a 20 trillones de células que tenemos nosotros en el organismo, para mantenerse vivas, consumen. ¿Y qué es lo que hacen? Consumir combustible. Y ese combustible se va acumulando en las células. Y esa acumulación de ese combustible utilizado es como que si nos encerráramos en un cuarto con un carro con el motor encendido, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en un momento? Nos vamos a intoxicar y posiblemente hasta nos vamos a morir porque no tenemos oxígeno, ¿verdad? Entonces eso es lo que le pasa a cada una de las trillones de células que tenemos en el organismo, que si no les damos algo que esté sacando de su célula para mantenerlas limpias y mantenerlas sanas, que esté sacando algo de su célula constantemente, se va a enfermar. Y ahí es donde viene el origen de todas las enfermedades. Claro, ahora, el tema de la nutrición nosotros lo abordamos muchísimo aquí con todos nuestros panelistas. A veces ni es el tema y sale, porque es realmente como que la pieza clave, ¿verdad? El secreto, así, nada escondido, pero pensamos que es súper escondido, pero es la llave, ¿verdad? De empezar a sanar la nutrición. Pero en nuestro país a veces se torna un poquito complicado, pese a que somos tan ricos en frutas, en verduras, en hojas. ¿Qué nos pasa? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es algo educativo? ¿Es un hábito ya muy arraigado? ¿Son nuestras creencias? Pero dígame si no sé si sus pacientes se lo dicen, es muy caro comer sano. A mí me lo dice mucho la gente, es que mira, este vale 30 y lo otro vale 20. Entonces me sale más fácil comprármelo de 20 en este momento. Bueno. Por ponerle un ejemplo. Y así nos podríamos ir con muchas de las cosas que nos decimos constantemente de por qué no comemos sano.
¿Qué pasa? ¿Es algo un poco más hacia adentro? Bueno, yo creo que para eso yo empezaría tal vez un poco más atrás, Judith. ¿Por qué más atrás? Porque yo creo que en nuestras casas está la respuesta. Y tenemos la respuesta en nuestras casas. ¿Por qué razón? Toda mujer embarazada en Guatemala debería de ser educada, informada, motivada, aconsejada a que cuando nomás tenga su bebé por cualquier vía, parto o cesárea, lo primero que tiene que hacer es amamantar a su bebé. ¿Y por qué razón? Porque en la leche materna están todos los componentes que nos van a proteger a nosotros, no solo a corto, a mediano y a largo plazo. Y de estos componentes que ahora estamos hablando y que los estamos, yo diría que reconociendo, no descubriendo, porque estos componentes fueron descubiertos en 1800, por lo menos la cisteína fue descubierta en 1888, lo estamos redescubriendo e incorporando a la medicina moderna. Y entonces hablar de lactancia materna, a pesar de que dicen, no, eso no es para mí, yo ya estoy en otro nivel socioeconómico, yo le voy a dar pacha. Y realmente las mamás están deprivando a sus bebés de la sustancia que hoy por hoy el hombre va a la luna y regresa y quiere ir a otros planetas y a lo mejor vamos a regresar, va a visitar el sol, que ahora le están mandando una cosa, pero no ha descubierto todos los componentes que tiene la leche materna, que son los precursores que la naturaleza nos da para que nosotros podamos, en el correr de los años, cuando tengamos no solo envejecimiento porque vamos creciendo, sino que además estamos deprivados de algunas sustancias nutricionales, y después podemos hablar más en detalle de eso. La naturaleza nos prepara para que nosotros podamos responder adecuadamente a tener la alimentación que tenemos a mano y no tener necesidad de sufrir enfermedades si nosotros tuviéramos esos precursores que a los 2 o 3 días de edad nos empiezan a proteger para que nosotros en la adolescencia no padezcamos de diabetes mellitus, no padezcamos de cánceres en la época de adolescentes o adultos jóvenes, no padezcamos de obesidad en la adolescencia. Entonces, si no tenemos y aquí el problema, que nosotros a nivel nacional no estamos motivando, incentivando y aconsejando a nuestras mujeres embarazadas a que hagan el acto que en los 80 Guatemala tenía una campaña, que era una campaña de lactancia materna, que era un regalo para toda la vida, y eso se perdió en el camino, pero realmente lo que las mamás están haciendo es dándole un regalo de protección a sus hijos para toda la vida, Judith. Claro, y entran muchas creencias en esto de la lactancia, ¿verdad? De todo tipo. Usted mencionó alguna de que tenía que ver con el estatus económico, por ejemplo. Para algunas es una cuestión un poco más práctica o rápido tienen que regresar al trabajo. Sé que también hay para muchas mamás otras circunstancias de salud que se los han impedido, pero esos son otros casos, ¿verdad? Pero yo creo que son los menos. Exacto. O sea, es la minoría de casos, porque la mayor parte de mujeres que tienen sus partos en los hospitales, o incluso la gran mayoría de guatemaltecas no tienen parto en hospitales. Si promovieran la lactancia materna desde el primer momento, sus bebés fueran protegidos para muchas cosas. Y no sé si usted tiene la bendición de ser mamá, pero las familias que tienen hijos y que durante los primeros 6 meses la familia ha hecho el esfuerzo, y especialmente la mamá, de alimentar exclusivamente a su bebé con lactancia materna, lo que le va a decir es que su bebé se enfermó poco o nada, y cuando se enfermó fue menos severo que si se hubiera enfermado, si le hubiera estado dando otro tipo de alimentación. Entonces, yo creo que hemos dejado engavetado una actividad natural
que por el estatus Claro. de familiar y por la necesidad de trabajo, de estar fuera de la casa, etcétera, etcétera, se nos ha quedado en el tintero, y nosotros como profesionales también de la salud no hemos motivado suficiente a nuestras mujeres para que realmente demanden de nosotros, claro, y demanden de las autoridades el poder amamantar a sus hijos exclusivamente en los primeros meses. Es más, Guatemala tiene leyes donde en lugares donde hay más de 20 mujeres trabajando debería haber un centro de extracción de leche materna. ¿Cuántos lo tienen? Claro. ¿Cuántos cumplen Se esa ven ley? con esa problemática las mamás, ¿verdad? Exactamente, porque entonces nosotros les vamos a demandar hacer una actividad para la cual nosotros no les damos ningún apoyo. Entonces aquí se nos empiezan a complicar porque se empiezan a sumar otros puntos, ¿verdad? Ahora, ya usted mencionó en los primeros meses, ¿cuánto es lo conveniente, por ejemplo, de lactancia materna? También con esto, aprovechando que hoy está usted con nosotros, se lo pregunto porque también hay muchas cosas que se dicen. Hay gente que tuvo lactancia hasta 3, 4 años y uno entre broma y broma lo comenta, ¿verdad? Que ya los niños ya casi que de pie están tomando el pecho de su mamá. ¿Es todavía funcional esta leche o no? Hay quienes dicen que ya no, hay quienes dicen que por lo menos los 6 meses. ¿Qué tan cierto es todo esto que se dice? Porque de que se dicen muchas cosas hay mucho, ¿verdad, definitivamente, doctor? Judith. Yo creo que estos son los tabús que nosotros mismos como profesionales hemos creado porque no hemos informado adecuadamente. Y aquí es donde viene la recomendación. Lactancia materna exclusiva, y eso quiere decir que el bebé no tiene que recibir ni siquiera agua pura primeros 6 meses, desde el momento de nacer hasta los primeros 6 meses de vida, porque ahí es donde la leche materna cumple las funciones nutricionales de energía y de protección que el bebé necesita recibir. A partir de los 6 meses, la cosa es complementar la alimentación materna o la leche materna con lo que hay disponible en el hogar. Y a partir del año de vida, se invierte, entonces es complementar la alimentación del hogar con lactancia materna, y no es por el valor nutricional que tiene la leche materna a partir del año de vida, sino que es por el valor protector inmunológico que le está dando constantemente a los bebés. Entonces ahí lo que hay que hacer es la alimentación del hogar más leche materna complementada a alimentación del hogar de los 12 a los 24 meses. Es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF que los bebés sean amamantados hasta 24 meses o más, dicen. Y entonces aquí ya va a depender de cada una de las mamás. Muchas mamás incluso dejan de amamantar a sus bebés a los 24 meses idealmente, porque ya quieren un nuevo embarazo y entonces ya están en condiciones de hacerlo. Además, la lactancia materna, cuando se mantiene exclusiva y la menstruación no le ha regresado a la mamá durante los primeros meses, es el anticonceptivo natural que más efectividad tiene en el mundo. Claro, pero si no ha regresado la menstruación. Si no ha regresado la menstruación, si hay lactancia materna exclusiva y si tiene menos de 6 meses. Esas son las 3 condiciones que la mamá tiene que tener para que se pueda utilizar como método anticonceptivo. Bien, entonces hasta eso tiene la lactancia materna. Claro, eso es vital. Ahora, usted mencionó algo que es muy bonito y que es muy importante, que es la parte donde el bebé empieza ya a tomar algunos alimentos, por supuesto en forma de papilla, con una preparación especial. Aquí es donde empieza todo, siento yo, porque lo que uno aprende a comer y aprende a decir no me gusta, y aprende a que es que al nene no le gusta eso, entonces ya no se lo doy. En esto de los 2, 3, 4 años, o sea, empiezan los berrinches por lo que sí come y lo que no come. Entonces es una etapa muy, muy importante a nivel nutricional. Entonces, si desde yo he visto y a veces nos reímos un poco con algunas amigas, antes era muy común y lo sigo viendo, pachas de gaseosas, pachas de jugo, y da risa, pero eso es lo que le están dando a un niño de 3 años. O sea, el niño sale a jugar ahí en los jueguitos de los restaurantes, y ¿qué comió? Lo que la mamá comió en el restaurante. ¿Y qué comió la mamá? Hamburguesas, papas y gaseosa, y el nene le dieron su sorbito de helado. Así es la nutrición. Claro. Y pensamos que está siendo muy buena porque es que a él le encanta esta comida. Y lamentablemente los números no mienten, Judith.
Y los números no mienten, las estadísticas de Guatemala, en una cosa somos campeones en América Latina y el Caribe. ¿Y sabe cuál es? ¿Cuál? Desnutrición crónica en menores de 5 años. Tenemos más del 40% de niños menores de 5 años con una desnutrición crónica. Y estamos hablando de desnutrición crónica de una medida antropométrica, o sea, peso, talla. Pero especialmente tenemos niños desnutridos cerebralmente. Y esto nos lleva a que seamos una nación que va a tener muy poco desarrollo en 15 años, por ejemplo, o en 20 años. Cuando estos 50% de niños sean la capacidad, la fuerza estudiantil o laboral de Guatemala, ¿qué va a pasar? ¿A quiénes vamos nosotros a ver? A todos estos niños que van a tener algún grado o varios tipos de enfermedad hasta algún grado severo, especialmente cardiovasculares, diabetes, obesidad, hipertensión, y vamos a colapsar más de lo que ya está el sistema de salud nacional, porque no va a tener capacidad para ver ese 40 y pico % de niños que ahorita están desnutridos, que son menores de 5 años, y que en 15 años van a ser los niños que van a estar yendo a la universidad. Entonces, ¿cómo relacionamos la importancia de la nutrición con que nos desarrollemos como país? Y si quiere, lo podemos extrapolar al fútbol. Yo jugué fútbol profesional durante 15 años en Guatemala y tuve la esperanza de que Guatemala iba a ir a un mundial. Pero hoy que regreso después de 27 años de vivir fuera de Guatemala, yo le diría que creo que me voy a morir y no voy a ver a Guatemala ir a un mundial en fútbol. Y por supuesto, vea lo que pasa en los juegos que acaban de pasar, pues. En el deporte individual. ¿Quiénes son los que trajeron medallas? Claro. Deportes individuales. Claro. O sea, atletas que por alguna u otra razón o muchas razones han tenido el privilegio, la bendición, o la han buscado a como se pueda, con becas, que han apoyo, dejado claro, todo para poderlo hacer. Pero la mayor parte de deportes que le dieron medalla a Guatemala son deportes de esfuerzo individual, nada colectivo. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Claro, nos habla mucho, ¿verdad? Claro, tiene mucha relación con lo que usted está platicando. Y sobre todo, una parte que usted mencionó, a veces pensamos que esta cuestión de nutrición o la desnutrición en los niños es para la gente que vive en los pueblos, que vive en el interior. A veces esa gente está mejor nutrida, aunque su alimentación sea muy básica, de frijolitos, de caldo de frijol, porque es muy rica en vitaminas y minerales, por ejemplo. Pero a veces nosotros aquí en la capital podemos estar pensando, tenemos los recursos, hago grandes esfuerzos para comprar todo esto que ustedes miran en la cocina, pero esa compra no es la adecuada. Y yo puedo estar creyendo, doctor, mire todo lo que yo hago en pro de la nutrición de mis hijos, pero es alta en azúcar, alta en harina, y a la larga ellos comen, están en un peso adecuado, tal vez no en sobrepeso, pero en un peso más o menos adecuado, y uno dormir tranquilo, según uno, estamos con una buena alimentación, gracias a Dios les puedo dar una buena alimentación. Hay que tener hasta ese criterio y ese cuidado de que en serio lo sea, porque si no, porque ahora vemos tantas cosas en los colegios, tantas citas para los papás, lo que usted mencionaba, de tantos problemas educativos, problemas de aprendizaje, es también muy, muy ligado a nuestra nutrición. Pero yo puedo decir, pero mire todo lo que tiene para comer, si él tiene para escoger, pero ¿qué es lo que les estamos dando? Y yo creo que ahí era lo que platicábamos, ¿verdad? La poca información y la poca educación de lo que hemos tenido, y todos, y yo me incluyo como profesional, que no es, yo tuve la suerte de hacer un fellow en nutrición y gastroenterología, entonces tal vez tengo un poquito más pero el promedio de nuestros colegas y en la facultad de medicina, por ejemplo, aprendemos muy poco o casi nada de nutrición. Pero el problema es de que esto se pasa a la población, y entonces lo que está de moda no es lo que es sano, porque entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos alimentos con muchos preservantes, tenemos alimentos que han sido, póngase usted la leche que ahora nos tomamos, no es la leche que usted o yo nos tomamos hace unos cuantos años. ¿Por qué razón? Porque nosotros todavía tomamos o leche entera y no para, porque en mi época no había otra cosa.
y no había otra cosa. Claro. Pero ahora la leche es deslactosada, descremada, y todavía le añaden vitaminas y minerales supuestamente, y todos esos procesos químicos degradan las sustancias naturales que son las que nos sirven, y es por eso la importancia de que las mamás amamanten a sus hijos para poderles dar las reservas adecuadas para que ellos a corto, mediano y largo plazo puedan utilizar esto y retrasar lo más posible enfermedades que ahora se están viendo en adolescentes. Yo estoy con problemas de salud, viendo los problemas de salud con colegas pediatras. Me dicen, mira, no sabemos por qué hay tantas enfermedades pulmonares ahora en Guatemala, pero tenemos el problema de que están naciendo bebés cada vez más prematuros, y eso quiere decir que las mamás, porque están sometidas a estrés de trabajo, de estudios, de lo que usted quiera, de la casa, el estrés nos lleva a acumular radicales libres y oxirradicales en las células, que son las que nos intoxican. Y entonces si nosotros no tenemos las sustancias porque ya no las consumimos con infecciones o algunas situaciones que hemos tenido en nuestra vida, ya no, cuando necesitamos echar mano de ellas para podernos nutrir adecuadamente, ya no la tenemos, y entonces padecemos de estrés oxidativo y acumulación de radicales libres, y esto nos lleva a que cánceres y enfermedades sean más frecuentes ahora, más tempranamente, de lo que nosotros veíamos antes. Porque antes se veía ocasionalmente cánceres en jóvenes y en niños. Ahora es frecuente. Claro, y de todo tipo de cáncer, que antes como que había como algunos más populares, ¿verdad? Y ahora vemos otras enfermedades hasta muy raras también que empiezan a surgir y que antes no las conocíamos, ¿verdad? Aquí. Y vea usted la prevalencia de autismo, y ahora, por decir algo, autismo, y se ha relacionado con mercurio, y se les echó la culpa a las vacunas, y se demostró que no era nada de eso, sino que es la acumulación de un montón de toxinas la que ha... Bueno, no hay un solo tipo de autismo para empezar, ¿verdad? Pero el autismo en general es la acumulación de múltiples toxinas en las células de los bebés. Y entonces esa psicosis infantil que se llamaba antes, que ahora se conoce como autismo, ha evolucionado, y se ha demostrado que cuando se hacen estudios en lugares donde se pueden hacer, lo que se demuestra es que las células de estos bebés o estos niños tienen deficiencia de ciertos aminoácidos, que son los que no hemos ingerido en la dieta y que estamos recibiendo en poca cantidad, porque las mamás de esos bebés que están sometidas a estrés también, cuando quedaron embarazadas, ellas ya tenían deficiencia de estos aminoácidos, por supuesto. Imagínese usted la relación que podíamos hacer cuando en Guatemala casi el 36% de los partos que están sucediendo en este momento son menores de 18 años. Imagínese el estrés que está teniendo una niña de 18 años cuando está dando, o menor de 18 años. Mira la que pasó ahorita en Totonicapán. Claro, tenía 13 años. 13 años, trizos. Imagínese el estrés de esa niña. Claro. Y entonces, si le empezamos a contar ahora, pero vayamos para atrás, ¿a qué fue sometida? A abusos, a violencia, etcétera, etcétera, y no metamos la malnutrición todavía en la ecuación, ¿verdad? Entonces, claro, vea yo diría que nuestro futuro está bien oscuro por múltiples razones, pero hablemos de una que es la que nos trae ahora, y es, digamos, la importancia de que las mujeres y las familias pudieran tener acceso a aminoácidos esenciales. Y todo lo que usted me decía, ¿verdad? Mire, en lugar de comprarme, mire, yo me voy a tener la despensa llena de cosas enlatadas, de cosas de claro, esto, de cereales, cosas, harinas, policíclicos, azúcares refinados, etcétera, etcétera. Y eso es la mejor buena intención, pero con la mala indicación.
¿sí? Y eso nos lleva a que nosotros, en lugar de favorecer a nuestros niños o a nuestra población, la estemos dañando con la mejor buena intención. No le estamos dando lo mejor que deberíamos dar. Y por eso es que ahora que estamos viendo que son aminoácidos, y aminoácidos que el mismo organismo sintetiza, que se conocen con el nombre de no esenciales, que lo que necesitamos es tener otro aminoácido que sea el precursor de este para que nosotros lo podamos sintetizar. O sea, nosotros somos máquinas perfectamente diseñadas por Dios y que nos hizo de tal forma para mantenernos sanos. Pero si nosotros nos enfermamos, la célula que se enferma agarra de lo que sea de la siguiente para mantenerse bien y enferma la siguiente, pues. Claro. Entonces, claro, es una cadenita de muchas cosas, ¿verdad? Ya hablamos de la parte que deberíamos de cuidar, que es la parte de la nutrición desde el nacimiento hasta los primeros años y toda la vida, pero ya poniéndonos en la parte del tema, a veces no se ha tenido esta adecuada nutrición y estamos expuestos a otras situaciones, como usted decía, a otros estreses muy fuertes a lo largo de la vida adulta, y viene la enfermedad, que como decíamos al inicio, ahora cada vez es más común algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, alguna situación cardíaca, y ya la tenemos, y ya estamos en este presente y no tuvimos buena nutrición y no tuvimos buenos hábitos y también quizás hicimos un par de cosas que fallaron para que nuestra salud fluyera, pero ya estamos aquí. Sé que esa es una parte de la que usted más trabaja, que es ahora, con lo que ya tenemos y con mi realidad actual, con la enfermedad que esté padeciendo, cómo empiezo a mejorar mi nutrición y qué cambios puedo empezar a hacer para entonces, bueno, ya lo pasado, pero hoy puedo empezar a readecuar, porque el cuerpo tiene también esa bondad, ¿verdad? Que uno dice, tantos años de excesos, pero si uno empieza a habituar al cuerpo, el cuerpo responde a este nuevo hábito, a esta nueva nutrición. Hábleme de esa parte. Yo creo que ahora, como le decía, desde hace el 19 de abril, Guatemala fue favorecida porque una compañía canadiense que se llama Immunotec puso de venta en Guatemala un producto que es una cisteína. Esa cisteína, que se conoce con el nombre comercial de Immunocal, es lo que puede hacer exactamente lo que usted decía. Todos esos excesos, y no nos vayamos a excesos. Yo me imagino que usted no tiene nada de estrés cuando viene al trabajo porque viene sin tráfico, ¿verdad? Tampoco tiene ninguna contaminación porque viene en un ambiente que está respirando oxígeno aire puro todo el tiempo, no tiene ningún problema. Además de eso, no tuvo en el camino que se cayó o tuvo una infección de su garganta, o se fue a nadar y tuvo una infección en el oído, etcétera. Se golpeó un dedo y se le infectó la herida, etcétera. Todas esas cosas van sumando, Judith, claro, y van sumando al estrés oxidativo y a la acumulación de radicales libres. Y es esta cisteína lo que se conoce como y la sustancia que produce dentro de las células, que es el glutatión, como el antioxidante maestro. Y aquí, ¿por qué se llama maestro? Porque el glutatión es el antioxidante maestro porque es el único que no se pone inestable cuando dona electrones a todos los radicales libres y a todas las sustancias oxidadas dentro de la célula. Porque los demás, y la mayor parte de todos los antioxidantes que conocemos, y los otros dos antioxidantes naturales que tenemos son la vitamina E y la vitamina C, y además el ácido lipoico. Esos antioxidantes naturales en cierta forma se degradan cuando hacen su función de limpiar la célula, pero el glutatión tiene esa función porque el glutatión, cuando está dentro de la célula, pega dos de sus moléculas, y entonces cuando encuentra algún radical libre, lo que hace es cederle un átomo de ella misma y sale de la célula, pero sale de la célula no inestable, sino que sale reducido, entra reducido, pero sale oxidado.
y al salir oxidado otra vez, si hay cisteína suficiente adentro de la célula, va a volverse a convertir en un glutatión posible para poder seguir haciendo su función de tener la limpieza de la célula a través de reducirse y oxidarse, y esa reducción-oxidación ahora sabemos que tiene que ver con procesos como por ejemplo la osteoporosis. Antes creíamos que era nada más dada por el sol, por la vitamina D, por la paratormona, por el calcio o por la edad, y ahora se sabe que realmente hay personas que tienen acidez en su organismo, que lo que hacen es provocar osteoporosis, y cuando se mejora esa oxidación y reducción y se nivela la acidez de las personas, se revierte la osteoporosis. Entonces, vea usted digamos, la importancia que tiene ahora que tengamos a disponibilidad. Y yo les digo, miren, yo que tuve la bendición de poder usar esto en mi esposa que tenía fibromialgia, y ahora después de casi 5 meses de estar tomando la cisteína, usa 0 medicamentos y tiene 0 dolor. Es una bendición, y realmente ahora se ha vuelto en mí una pasión y tal vez un sueño el creer o en una visión, si usted quiere, en pensar de que ojalá llegara el día en que todos los hogares en Guatemala pudieran tener disponible este aminoácido para poderlo consumir todos, desde niños hasta nuestros ancianos. Claro, o sea, puede ser algo que se consume aún cuando no estemos padeciendo en este momento de algo. Y le pregunto esto porque también está dentro de nuestras creencias y costumbres que uno empieza a tomar, por ejemplo, vitaminas o algún suplemento porque me siento mal. Es que fíjese, doctor, que ahora me siento muy débil, o mire, me están saliendo unas manchitas, o mire, me pasó esto. Entonces ya hay una situación en el cuerpo, entonces ya me preocupo. Pero idealmente no tendríamos que esperar a eso para que nunca hubiera esta deficiencia en nuestro organismo. Yo creo que aquí es también la obligación que no nos han inculcado a nosotros de adultos, Judith. Todos. Y hablo de autoridades, maestros, jefes, lo que usted quiera. Todos deberían de inculcarnos a nosotros la obligación que tenemos todos de mantenernos sanos. Y si eso nosotros lo pudiéramos inculcar en cada uno de nuestros 16 o 17 millones, o a saber cuántos millones vamos a hacer después del censo, de guatemaltecos. Claro. Realmente, si nosotros tuviésemos inculcada esa importancia de mantenernos sanos como obligación, sería innecesario llegar a tener tratamientos, ¿verdad? Pero, como le digo, esta cisteína, este aminoácido, puede ser una alternativa, y es una alternativa para mantenernos sanos y para recuperar la salud. Es más, atletas elites, atletas de alto nivel, en otros países están tomando ya este aminoácido porque han demostrado que la recuperación, el rendimiento y la fuerza muscular se aumentan al estar utilizando este aminoácido. Entonces, eso le da más sobrevida o más años de ser atleta de alto nivel a cualquier individuo, porque su recuperación es más rápida, porque un atleta o un individuo que hace más de 30 minutos de ejercicio intenso ya está en estrés oxidativo. O sea, y usted ve lo que pasa en muchos atletas cuando van a una competencia, que se han sobreentrenado para llegar a la competencia en las mejores condiciones y se enferman antes de la competencia, porque el estrés oxidativo se acumuló de tal manera que no tuvieron las sustancias, en este caso aminoácidos, que le limpiaran su célula del estrés oxidativo que acumularon por el sobreentreno. Muy bien. Ahora, estos aminoácidos de los que usted nos está platicando, en este momento solo los podemos tomar como un suplemento. ¿Hay alimentos que usted nos recomiende que también tengan una dosis alta y que podríamos incluirlos más a menudo en nuestra dieta y que quizás ni sabemos que son positivos para nosotros, entonces no lo comemos? Porque uno se casa mucho con algunos alimentos que le gustan. Dígame si no, o sea, si a usted le gusta el elote, quisiera comer toda la semana elote, por ponerle un ejemplo,
digamos, sano, porque por lo menos pasa, ¿verdad? Ya no digamos comer otras cosas, ¿verdad? Como todas las carnes o el pan, por ejemplo. Pero hay algunos alimentos que quizás no los hemos tomado en cuenta y que son ricos en tantos nutrientes y que también harían una diferencia en nuestro cuerpo. Definitivamente, Judith. Y esto es lo que hace esto tan apasionante, ¿verdad? El tema de nutrición realmente, ahora que lo estudio más a fondo, realmente es una cosa apasionante. Y le decía que esto tiene que ver con nosotros, con nuestra salud a corto, a mediano y a largo plazo, a toda edad. Y entonces, por decirle algo, huevos, pero lamentablemente el huevo es muy rico en estos aminoácidos, o el pollo, o la carne roja, o el pescado, pero lamentablemente estas sustancias, cuando se miden en estos alimentos, no son biológicamente disponibles. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo me tengo que comer un pedazo de pescado, lo tengo que cocer para podérmelo comer en la mayor parte de los casos, ¿verdad? O si quiero comer brócoli, por ejemplo, brócoli crudo, va a ser un poquito difícil que me pase la cantidad que yo me tendría que tomar para poder llenar las necesidades de cisteína que hay. Por ejemplo, para hacerle la comparación, un sobrecito de este aminoácido tiene 9 gramos de cisteína. ¿Cuántos huevos crudos se imagina usted que me tengo que comer yo para poder tener los 9 gramos de cisteína biodisponible? Y por eso le digo huevos crudos, porque de lo contrario, si yo los cozo, ya perdí la biodisponibilidad de la cisteína, porque la cisteína es un aminoácido que es termolábil, y eso quiere decir que se inactiva con el calor. Y además se inactiva cuando se pone en contacto con otras proteínas. Y entonces yo me tendría que comer 17 huevos crudos para poder llegar al contenido de 9 gramos de cisteína, solo por hacerle la comparación, ¿verdad? De los 9 gramos de cisteína que tiene el sobre de Inmunocal. Y entonces el valor biológico que tiene la cisteína que hay cisteína, pero la cisteína que yo estoy absorbiendo, porque la cisteína en el tracto gastrointestinal no me sirve de nada. Es dentro de la célula que tiene que cumplir su función. Y si no llega dentro de la célula, porque no la puedo absorber, porque ya se inactivó, ya no me sirve de nada el haberme comido 17 huevos, pero ya o revueltos o estrellados o duros o tibios o como usted quiera, pero tendrían que haber sido 17 huevos crudos para que la cisteína fuera biológicamente disponible y la pudiera absorber adecuadamente. Entonces, no es una cosa práctica, y por eso es tan importante empezar a conocer el tipo, incluso, por decirle suplementos que dicen que suplementos en general, que tienen cisteína y otros aminoácidos. Pero tenemos que ver si estos aminoácidos son biológicamente disponibles o biodisponibles, porque de lo contrario nos vamos a comprar una cosa muy cara, claro, que realmente no va a cumplir su función, porque la función no es en el estómago o en el tracto gastrointestinal, sino es dentro de la célula. Y dentro de la célula solo llegan cosas que puedan ser llevadas activas hacia la célula. Y es por eso que yo diría que tal vez este aminoácido, que no es nuevo, que lo descubrieron hace 40 años, como ya lo consolidaron como una célula, como un suplemento nutricional natural, lo fabricaron hace 40 años, 1978 lo empezaron a fabricar, hace 20 años lo pusieron al mercado, y nosotros en Guatemala el 19 de abril lo empezamos a recibir. Imagínese usted cómo vamos de retrasados en aspectos nutricionales en nuestros países, y no es solo nosotros, ¿verdad? Muchos, pero nosotros tenemos mucho más necesidad, especialmente por las prácticas de lactancia materna, que cada día son menos, y la calidad o la cantidad de niños desnutridos que estamos teniendo, crónicos menores de 5 años, y que esos niños están teniendo un déficit, como le decía, no solo físico, sino que mental.
Claro, y que incluye también a veces la alimentación. Aquí nosotros en el programa hablamos mucho de temas psicológicos, emocionales, y en muchas oportunidades los mismos especialistas también han dicho, bueno, revisemos también su alimentación, o sea, cómo nos puede estar hasta alterando emocionalmente que no nos estemos nutriendo bien. Y en el caso de una persona que está padeciendo de cáncer o de estas enfermedades de las que usted nos ha platicado, está sufriendo. En el caso que usted nos ponía, el dolor es por todos lados, un día es una cosa, mañana es otro, un día más o menos bueno y el otro es un día pésimo, y nunca hay un día en el que no se sienta dolor, por ejemplo. Ahí emocionalmente también se ve afectada la persona y entra en otro estrés emocional de decir, me voy a morir, o qué va a pasar, o qué van a hacer mis hijos, y no estoy siendo funcional, ya no puedo trabajar, y el dinero, entonces qué va a pasar, y empieza la mente a irse por todos lados, y también nos está afectando de ese lado. Nos afecta en tres palabritas, calidad de vida. Sí. Y entonces, se lo voy a extrapolar a otra cosa. Es una mamá que estuvo casada 20, 25 años, lo que usted quiera. 1, 2, 3 hijos, cualquiera. Por cualquier situación, llega a un problema de divorcio. Se separa de su pareja, empieza con estrés, y este estrés se empieza a acumular. Pero además tiene que seguir trabajando porque ahora ella tiene que mantener la mayor parte de los casos solita la casa, y los hijos están en la universidad, tiene que mantener un estatus económico, si usted quiere, y que la angustia y la martiriza, y ella se empieza a tener mucho más estrés, más preocupaciones, empiezan a comer cosas que no son sanas, ¿verdad? Y sanas me refiero a, como le decía al principio, azúcares, harinas, nitrosaminas, además tenemos un dolorcito de garganta o un dolorcito de cabeza, empezamos a tomar antibióticos innecesariamente o analgésicos que ya se demostró, por ejemplo, voy a decir nombres porque así debe ser, el acetaminofén causa daño hepático, hay intoxicaciones por acetaminofén, y la única forma de sacarlos adelante es con aminoácidos. Incluso las personas que se intoxican agudamente con acetaminofén, la única forma de sacarlos adelante es con aminoácidos. Y entonces esto hace que esta mujer que estuvo sana, que llegó a los 35, 40 años de edad, ahora cuando sus niveles de glutatión en la célula empiezan a disminuir y el estrés oxidativo empieza a aumentar, se cruzan, y cualquier enfermedad es más susceptible a padecerla. Empieza presión alta, aterosclerosis, se torna diabética, no puede dormir, más ansiedad, más angustia, cáncer de mama o cáncer de colon. Entonces, esto se ha relacionado directamente con la relación de estrés oxidativo y nutrición con la aparición de enfermedades, especialmente en pacientes o en personas que han tenido estas situaciones por cualquier razón, Judy. Claro, por circunstancias de la vida, ¿verdad? Exacto. Ahora, y cuando se está, por ejemplo, cuando es un paciente que tiene cáncer, está sometido a quimioterapias, a radioterapias. En estos casos, estos aminoácidos, ¿qué función cumplen? Porque tampoco está diciendo que no se dé la quimioterapia, ¿verdad? Ni la radioterapia. No, se lo pregunto porque luego siempre los vamos por las ramas. Entonces ya no me lo voy a tomar, ya no me lo voy a hacer. No, por favor, o sea, si se tiene un diagnóstico hay que seguir todas las indicaciones y los protocolos, por ejemplo, de un cáncer, que son bien estrictos y bien específicos, ¿verdad? Qué buenísimo que tocó ese punto, Judith, porque creo que esto es como su nombre lo dice, es un suplemento nutricional que tiene que ser un complemento al tratamiento que estén llevando. Por ejemplo, esto funciona tremendamente bien en pacientes diabéticos, pero los diabéticos no tienen que quitarse la insulina y sustituirla por el inmunocal, por ejemplo, sino que ellos tienen que seguir su protocolo de tratamiento, pero se van a dar cuenta que como su célula va a empezar a funcionar mejor, van a tener que adaptar los niveles de insulina que están utilizando o cualquier otro hipoglicemiante. Me voy a su ejemplo específico, cáncer. ¿Qué pasa en las personas que están con cáncer y están en quimioterapia? Ellas deben de seguir todos sus protocolos de quimioterapia, tal y como está prescrito, pero empezar a ayudar al protocolo de quimioterapia con una mejor nutrición. Y si ellas tienen ingesta de estos aminoácidos, lo que van a hacer es que la efectividad del tratamiento se va a mejorar
y su célula va a tener más posibilidades de curarse más tempranamente y va a ser menos recurrente a cánceres o a otra situación en el futuro. Entonces, una persona que tiene un cáncer y está en quimioterapia debe de seguir su quimioterapia definitivamente y empezar a tratar de reducir los efectos secundarios de la quimioterapia o de la radioterapia cuando lo tenga, tomando un aminoácido como la cisteína, para que su tratamiento sea más efectivo y tenga más posibilidades de éxito su tratamiento en su cáncer. Muy bien, tengo varias preguntas del público, se las voy a ir haciendo una por una, ¿le parece? Para que pueda tener esta tarde toda la gente alguna respuesta o alguna luz en sus casos específicos. Muchísimas gracias de verdad por todas sus consultas a través de nuestro WhatsApp y también a través del Facebook. Dice por aquí, muy buena tarde, yo quisiera preguntarle al doctor y que me aconsejara qué puedo hacer para poder amamantar a mi bebé. Tiene 1 mes de nacido, pero ahora no me agarra el pecho, ya que los primeros días, por razones médicas, tuve que darle solo biberón. Siempre trato de ponerlo cerca, pero llora y llora mucho y después se queda dormido sin haber tomado el pecho. ¿Qué me puede recomendar en mi caso, ya que entiendo el valor de la lactancia materna? Bueno, muy buena pregunta. Y los humanos somos muy inteligentes cuando nacemos, muy inteligentes. Y entonces el bebé, le voy a poner el ejemplo y se lo voy a hacer una comparación. ¿A quién nos gusta trabajar más por el mismo sueldo, verdad? La lactancia materna es un trabajo. No sé si ustedes han visto algunos bebés que cuando están amamantando de sus mamás sudan, porque están moviendo todos sus músculos del macizo facial, ¿verdad? Y básicamente lo que pasó con este bebé es que él se acostumbró a juntar sus labios, y con solo juntar sus labios le salía un chorro de leche del biberón. Y entonces lo que tiene que hacer la mamá es estimular sus mejillas, hacerle que abra lo más posible la boca y ella meterle el pecho dentro de la boca para que no solo agarre la punta de la areola, sino que todo el pezón, que no agarre solo la punta del pezón, sino que agarre incluso el pezón completo con la boca y parte de la areola, porque así es como ella va a producir mayor cantidad de leche y va a ser una práctica no dolorosa, ¿verdad? Pero porque el bebé junta los labios, únicamente agarra la punta del pezón y eso se torna sumamente doloroso y causa lesiones en la piel del pezón. Muy bien. Dice por aquí, muy buena tarde, gracias por el programa que es de tanta ayuda e información. Mi pregunta para el doctor es, ¿estos aminoácidos que he mencionado podrían ayudar a una persona con fibrosis pulmonar y también para el problema de osteopenia? Agradeceré mucho su información, bendiciones para ambos. ¿Qué le podemos decir? Fibrosis pulmonar y osteopenia. Bueno, yo creo que la pregunta muy interesante y una de las cosas que hemos visto que realmente ayuda tremendamente este aminoácido. ¿Y por qué lo hace? Porque la célula del alveolo pulmonar, que es una célula que es unicelular, está en contacto constante con oxígeno, pero lo que ha perdido es su capacidad de ser flexible, por así decirlo, y poderse estirar y encoger adecuadamente. Y lo que hace la cisteína es devolverle nuevamente esa flexibilidad cuando va regenerando las células del endotelio pulmonar. Así que definitivamente estas personas se van a beneficiar tremendamente con el uso del aminoácido cisteína. Por otro lado, la osteopenia tiene que ver también estilo de vida, ¿verdad? Si es una persona que es sedentaria, que es una persona que toma mucho café, y a mucho café me estoy refiriendo más de 3 tazas al día, o que tiene algún otro problema y que no se expone al sol, va a tener más frecuentemente osteopenia. Entonces, lo que se recomienda son cambios en el estilo de vida. Si no hace ejercicio, caminar, marchar en el mismo lugar, si es un lugar de mucho violencia o muy peligroso para salir a caminar, que camine y que marche en el mismo lugar, que empiece a tomar la cisteína, porque lo que le decía, la cisteína lo que hace es bajar la acidez
del organismo, y al bajar la acidez del organismo el hueso se empieza a sintetizar otra vez. Los osteoblastos, que son las células que nos producen hueso, cuando tienen una acidez normal en nuestro organismo, en el metabólica, ¿verdad?, empiezan a producir nuevamente más hueso, y esta persona tiene que tratar de asolearse de 5 a 10 minutos al día para que también el sol haga el efecto de movilizarnos vitamina D, calcio y paratormona, ¿verdad? Muy bien. Mire esta pregunta. Dice, le doy fórmula a mi bebé, fórmula 1 de una marca, porque por el trabajo pues no puedo seguir amamantándolo. Solo llego del trabajo y le doy pecho, pero durante el día toma la fórmula. Quisiera preguntarle si esto en algún momento puede afectar a mi bebé. Él tiene 2 meses. Gracias. Definitivamente lo que está pasando es que la proteína humana compite con la proteína de la leche de vaca destruye la proteína de la leche humana, y entonces todos los anticuerpos y toda la protección que le está dando usted a su bebé a través de la leche materna está siendo tirada a la basura, por así decirle, porque la proteína de la leche de vaca compite con todas las proteínas y elementos protectores de la leche materna. Yo le recomendaría que si usted está lactando a su bebé, haga el esfuerzo por extraerse leche materna manualmente durante el día. Usted, me imagino que todavía siente lo que se llama los reflejos de bajada de la leche, y tal vez le han recomendado inhibírselos, pero yo le diría que en ese lugar de trabajo usted se haga un ambiente adecuado, porque estoy casi seguro de que no lo tiene, salvo que sea alguna de las pocas excepciones que tenemos en Guatemala, o que no sé si todavía siguen, porque antes el Ministerio de Trabajo realmente motivaba a esto y habían maquilas que lo tenían, pero yo le recomendaría que se extrajera manualmente su leche, la guardara en bolsitas plásticas, las vaya rotulando, las vaya fechando, porque la leche que usted se saca hoy en la mañana no es igual a la leche que se saca a mediodía, ni la leche del principio de la mamada de su bebé es igual a la leche del final de la mamada de su bebé, y entonces vaya rotulándola para que usted las pueda, si las va a utilizar rápidamente, las deje en la refrigeradora, la saque antes de ser utilizada, la deje que se ponga a temperatura ambiente, y se la pueden dar a su bebé directamente con cucharita o con vasito. Los bebés pueden tomar con cucharitas si aprendemos a que les ponemos no en el labio inferior como lo hacemos los adultos, sino que en el labio superior, la cuchara un poquito inclinada, porque ellos mueven su lengua hacia jalar el líquido, y esto va a ser una forma de alimentarlo. Posiblemente al principio, mientras se vuelven expertos en hacerlo, va a tener problemas, pero si no, lo puede poner en un recipiente plástico que tenga alguna boquilla, y pues, si la puede limpiar bien, hacerlo a través de esta boquilla, pero su leche materna, ¿verdad? Claro, pero todavía nos falta mucho en este tema, doctor. Hace ni siquiera menos de un mes estábamos en un curso, varias mujeres, porque era como dirigido a mujeres el curso, en un hotel reconocido aquí en nuestro país, y una de ellas, su bebé tiene 7 meses, entonces todavía se está extrayendo leche y siente la necesidad a veces en algunas horas del día de irlo a hacer, y siempre carga ahí todos sus implementos y herramientas en una bolsa que carga con ella, pero es eléctrico, y se dirige, bueno, las dejo un ratito, me salgo porque yo tengo que hacer esto ahorita, no en una hora, es en este momento, porque ya sentía la necesidad de irlo a hacer. Se va a ir, se tarda más de lo que nos esperábamos, y cuando llega un poco decepcionada, en ningún momento pudo hacerlo. En el baño no había conexión eléctrica, pidió en ese lugar que si le podían prestar un cuartito de servicio, algún lugarcito, 10 minutos, solo necesitaba sentarse y empezar a hacer todo el proceso, no pudo encontrarlo. Aquí cuando nos invade la tecnología, ¿verdad? Por eso yo insisto que la mamá, incluso invito a algunas mamás que hagan la prueba cuando estén amamantando a sus bebés de un pecho,
que con la mano puesta se extraigan con su mano bien pegada hacia la pared del tórax y metiendo todo su seno dentro de todos los dedos, usándolo no como pinza, sino que como una C, haciendo una C con su mano al seno que tienen libre, que se extraigan leche, y va a ver que de ahí les va a salir leche también. Entonces ellas, cuando estén amamantando de un lado, se pueden extraer del otro lado, pero la extracción es una extracción que no se hace como a destripar, como llamamos comúnmente, ¿verdad?, el seno, sino que se hace en forma pausada, de la base hacia la punta, de la base hacia la punta, de la base hacia la punta, siempre y cuando una mamá esté en un lugar donde por lo menos se pueda sentar. Claro, ¿verdad? pero eso es lo que le digo, como nosotros no estábamos en el lugar, solo estábamos en un salón abierto recibiendo el curso. Claro. No teníamos acceso a ninguno de las habitaciones del hotel, ¿verdad? En ningún momento nadie le dio las facilidades para hacerlo, y aunque intentó hacerlo en el baño, no se sentía cómoda todavía y no estaba fluyendo todo como debía ser, porque obviamente ya se sentía en tensión, ¿verdad? De quiero hacer esto, pero aquí no puedo hacerlo. Entonces todavía nos falta. Yo veo en algunos lugares que ya están un poco más abiertos, que dicen, si tienes que amamantar a tu bebé, éntrate y te regalamos un té, un café, un vaso de agua, una cosa así, o que por lo menos te dejen sentarte y en una esquina tú lo hagas cómodamente, porque no tenemos lugares para amamantar, y uno lo ve como de lejos hasta que tiene la vivencia o alguien que lo esté viviendo, y nos damos cuenta que no hay todavía esa apertura para la lactancia, que es una de las cosas que usted mencionaba, y esto en un lugar que era importante. En las mismas oficinas quizás no lo tengan, ¿verdad? No, por eso le decía que yo creo que Guatemala tuvo un bajón en la motivación, en la información y en la educación que estaba haciendo a todo nivel, no solo del público en general, sino que nosotros los profesionales también, porque si nosotros no lo conocemos, lo más seguro es que nos vamos a oponer a ello. Y entonces la importancia de, la práctica, ¿verdad? Mire, mi bebé se está quedando, llora mucho en la noche y mi esposo ya me está sacando del cuarto. ¿Qué hago para que ya no llore y para que mi esposo no alegue tanto que se tiene que ir a trabajar el día siguiente? Mire, la mejor forma de hacerlo es amamantar a los bebés de noche, porque durante la noche, los periodos de sueño, es cuando más prolactina se produce por el mismo sueño, y es cuando más producción de leche puede haber. Entonces, pero por la comodidad, ¿verdad? Hemos dado, mire, ya le estoy dando una pacha de leche al bebé y ya está durmiendo toda la noche. Definitivamente está durmiendo toda la noche, porque la forma de cómo se digieren esas proteínas y esos aminoácidos de la leche de vaca son de diferente manera que lo hacemos en la forma natural que recibimos de un humano. Y por eso es que la leche y la alimentación de lactancia se recomienda que los bebés sea a libre demanda, y eso quiero decir sin horario y sin tiempo, pero eso requiere un esfuerzo, ¿verdad? Y requiere un apoyo y requiere una educación y una información. Entonces, pero la tecnología sí, de acuerdo, nos va a ayudar, pero lo mejor es poderlo hacer manualmente, para que en el lugar donde esté siempre va a tener su otra manita, primero Dios, y poder utilizarla para extraerse su leche, ¿verdad? O hacerlo en el momento que se está separada de su bebé, pues hacerlo con las dos manos en forma desde la base del pecho hacia la punta en forma pausada. Claro, y nosotros también, como personas externas, como público nada más, cuando veamos estos casos también a veces poder colaborar y propiciar a veces un lugarcito ahí, 10 minutos nada más, para que esta mamá lo pueda hacer con comodidad, ¿verdad? Porque a veces no tenemos esa empatía y nos falta. Entonces, para quienes la tienen, de verdad se les agradece muchísimo. Dice esta consulta muy interesante: tengo 45 años, quisiera que me recomendara algo el doctor, padezco de insuficiencia renal crónica, todavía no estoy en diálisis, el doctor siempre me dice que la creatina está un poco alta, el potasio también, de igual manera la proteína me la mencionó también como reactivo. Y que mi sangre está muy ácida, y entonces me están dando bicarbonato de sodio en pastillas. Quisiera preguntarle qué tipo de nutrición me recomienda en mi caso, y si considera que podría yo consumir esta cisteína que ha mencionado. Les agradezco muchísimo por el programa, siempre en sintonía. Gracias, qué bueno que esté en sintonía. ¿Qué le decimos en este caso?
Es un caso frecuente en nuestro medio y ahora una persona joven, 45 años, imagínese con una insuficiencia renal. Definitivamente usted puede usar, pero aquí la recomendación es que tiene que ser muy cuidadosa porque este Immunocal viene en dos tipos, tiene dos presentaciones, digámoslo así. Una presentación que es únicamente cisteína, que es un sobre azul, y la otra que tiene cisteína, creatina y minerales. Y entonces usted, como está en su tratamiento de insuficiencia renal, yo no le recomendaría que usara la que tiene minerales, porque hasta que no mejore su creatinina, no debería de tomar ninguna otra proteína usted adicional. Entonces yo le recomendaría que usara únicamente el azul, el sobre azul, que solo tiene los 9 gramos de proteína, y hay, digamos, protocolos ya recomendados para personas como usted, aunque habría que ver, digamos, conocer más de su historia, ver exactamente cuánto tiene de creatinina, cuánto tiene de nitrógeno de urea, cómo están sus otros valores, especialmente su relación de albúmina, globulina en el hígado, y también cómo está su anemia, ¿verdad? Porque cuando los riñones dejan de funcionar, también se dejan de producir glóbulos rojos. Entonces es importante ver todos estos valores para que realmente su nefrólogo, con el mejor seguimiento de su protocolo de tratamiento, le puede adicionar estas cisteínas sin ninguna complicación. Bien, dice por aquí, cuando mi hija era muy pequeña le di leche de soya de los 4 a los 9 meses. Quisiera preguntarle si esto puede afectar en algo su crecimiento o nutrición y qué piensa de esta leche. Bueno, la leche de soya tiene su indicación, porque la leche de soya tiene la indicación de que cuando los niños se vuelven intolerantes a la leche de vaca que tiene lactosa, ¿verdad? Y algunas veces cuando han habido periodos de diarrea o algunas otras situaciones de algunos tratamientos médicos, lo que hacen es limpiar los pelitos o el cepillo que tiene todo el intestino, ¿verdad? Y al limpiar los pelitos lo que hacen es ponerlos que como que si fueran los dedos de una mano, pero nos los quita y nos deja como solo los nudillos. Y lamentablemente en las puntas de las falanges es donde tenemos las enzimas que absorben la lactosa. Y lo mismo pasa con la soya, ¿verdad? Si nosotros no nos empezamos a exponer a la lactosa paulatinamente, nunca los vamos a recuperar la vellosidad intestinal para que nos produzca la enzima que nos desdobla la lactosa. Entonces, en general, dependiendo de la cantidad también, la soya puede dar en algunos casos una nutrición alternativa, pero habría que ver afección, yo diría que ninguna, siempre y cuando no tuvo ninguna otra alteración, porque en algunos casos puede ser que la soya también hayan personas que se tornan alérgicos a la soya, ¿verdad? Claro. Este está muy interesante. Gracias por el programa. Quisiera preguntarle al doctor si aparte de estos aminoácidos se pueden mezclar con otros suplementos de vitaminas, porque así lo ha recomendado el médico, como en mi caso la vitamina C, D y E. ¿Se pueden mezclar y no habría ningún problema una vez esté tomando las dosis que el médico indique? Definitivamente las puede mezclar, o sea, no mezclar en el mismo recipiente, pero ¿verdad? Si en un día, pero sí se puede usted tomar una. Y como les decía que esta cisteína es termolábil, se recomienda que se tome en ayunas y con agua fría, lo más frío posible, porque esto impide que se inactive la cisteína. La cisteína lo que va a hacer, una vez entró a su célula, va a agarrar la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E que la persona se está tomando y va a potencializar sus funciones. Entonces esto le va a dar a usted más duración, por así decirlo, del proceso de antioxidación
o antioxidante que tiene la vitamina C y la vitamina E, porque la vitamina D definitivamente es para síntesis de calcio básicamente, ¿verdad? Claro. Tengo una consulta repetida aquí por varios de nuestros oyentes y con esta quiero cerrar, doctor, y es las dosis. Y usted me explicaba, porque yo también fue lo primero que le pregunté, que eso también como todo, y como todo en nutrición también debe ser muy individual, ¿verdad, doctor? Porque a pesar de que no esté padeciendo ahorita una enfermedad de fondo, influye el peso, qué como, en qué trabajo, en qué condiciones me encuentro en este momento, en dado caso que estoy sana de otras enfermedades. Ya no digamos si tengo diabetes o tengo hipertensión o padecí de cáncer pero ya no lo tengo. Entonces hay muchos factores que el médico tiene que ver para indicar cuál es mi dosis. Le consulto esto porque es la pregunta más generalizada aquí. Esto ha sido dispuesto o pensado de tal manera que en cada sobrecito de esto vienen 9 gramos de cisteína. La ventaja es de que incluso lo pueden tomar niños hasta prematuros, que hay que dosificárselos, por supuesto, y que no me voy a meter a eso, pero ya niños hasta de 10 años solo pueden tomar el sobre azul, solo el que tiene cisteína, porque no manejan bien la creatina, que es otro aminoácido, y los minerales que tiene adicional el sobre plateado. Entonces, por ejemplo, como usted y yo somos mayores de 35 años y nos consideramos sanos, no tenemos ninguna enfermedad que tenemos que tener un tratamiento crónico, nosotros podríamos empezar la fase de saturación, que son 3 días de sobre azul, 3 días de sobres combinados, un azul y un plateado, y 3 días de 2 sobres de cada, un azul y un plateado en cada tiempo de comida, o mejor dicho, antes de cada tiempo de comida. Y otros 3 días. Y luego yo me puedo quedar con, si ya soy mayor de 35 años, con un sobre azul y un plateado de mantenimiento de ahí en adelante. Ahora, si yo tengo alguna enfermedad, entonces ya lo tengo que acomodar. Claro, ahí el experto nos tiene que dar la dosis. Exactamente. Entonces ya es una, por ejemplo, para la señora que tenía 45 años con insuficiencia renal, por ejemplo, ahí hay que llevarla muy apegado a su función renal, ¿verdad? A su creatinina, que es el examen que nos hacen en sangre. Pero, por ejemplo, a la persona que tiene fibrosis pulmonar, voy a hablar en voz alta o de lo que estoy pensando, y a lo mejor tiene su oxímetro en casa, ¿verdad? Entonces la persona que tiene fibrosis pulmonar mantiene una oximetría de, póngase usted, 88, 90, pero progresivamente va a tener una oximetría de 94, 96, y entonces ahí se va a ver la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, la persona de 45 años con insuficiencia renal, solo puede tomar el azul, pero en cambio a la persona que no nos dijo su edad de fibrosis pulmonar con osteopenia, a ella hay que llevarla a un protocolo combinado de una enfermedad aguda, crónica, severa, digamos, ¿verdad? Claro. Para que entonces aquí va a depender la duración de esto, va a depender de la situación de cada una de las personas, ¿verdad? Hago una salvedad tal vez para que no se nos quede en el tintero. Esto, por ser un suplemento natural, nutricional, que ha sido fabricado, como le decía, en cierta forma se conoce como un nutracéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un suplemento nutricional con calidad farmacéutica. Pero es tan importante que la gente conozca que esto no tiene ningún efecto secundario. Es totalmente inocuo a todas las personas, incluso a las personas que son intolerantes a la lactosa, a pesar de que esto viene de un filtrado de leche de vaca, que son vacas que están en pastos que no tienen fertilizantes, agua que no está contaminada, etcétera, etcétera, en Canadá. Esto tiene menos del 1% de lactosa, lo cual hace que las personas intolerantes a la lactosa lo puedan tomar adecuadamente. También es importante
mencionarles a las personas que tienen alguna entidad de salud o alguna afección de salud que pueden tener lo que se llama la crisis curativa, que es una situación que todas las sustancias o todos los suplementos naturales hacen, ¿verdad? Y esto quiere decir que es el precio que el cuerpo nos cobra por empezar a funcionar adecuadamente o sanamente, ¿verdad? Entonces es el precio que hay que pagar por estar sano. Muy bien. Pero entonces, cuidado nada más con lo de las dosis, mejor si es un experto el que nos orienta para que tenga realmente una función adecuada en nosotros. Puede que nos estemos pasando, puede que no sea, y estamos haciendo una inversión, luego decimos rápido, no me funcionó, era mentira, pero mi dosis era baja y yo necesitaba más, ¿verdad? Y eso creo que lo regreso a lo que usted decía al principio, Judith. Usted y yo podemos tener lo mismo, pero vamos a reaccionar distinto a cada una de esas situaciones. Y por eso es importante seguir los protocolos recomendados para estar consciente de que esto, si uno lo va a hacer, tiene que ser disciplinado para poderlo hacer, siempre y cuando sea pegado a su tratamiento con su médico, para que no sea una cosa aislada que lo va a hacer. Ay, a mí me lo recomendaron, me lo voy a tomar porque como que si fuera, pero me lo tomo hoy y me lo tomo dentro de 15 días, y me tomo uno hoy y me tomo otro dentro de 15 días. Así no podemos esperar ningún cambio, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer algo distinto para esperar algo distinto también de nuestra respuesta, ¿verdad? Pero si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener ningún cambio. Muy bien, para quienes estén interesados, ya quedó varios por aquí preguntando el teléfono del doctor Rolando Figueroa, se los voy a decir en este momento, por favor tomen nota, 2334-7589 y 2334-7590. Ahí se pueden comunicar a la clínica del doctor Rolando Figueroa. Doctor, muchísimas gracias, un gustazo platicar con usted esta tarde. Muchas gracias, Judith, muy buenas tardes. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.